Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno, solo por Live Element. Yo soy Luis Ortega y el tema de esta noche, la libertad de expresión. ¿Me acompaña? Asael Faustino. Bien, comencemos diciendo que la libertad de expresión es un principio que apoya a la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o alguna sanción posterior. Esta libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de su elección. Con esto iniciamos. Te escucho, Asa. La libertad de expresión es un requisito indispensable para la existencia de sociedades democráticas. Protege el derecho de todas las personas a expresarse libremente sobre sí mismas, sobre sus asuntos de interés, sean privados o públicos, así como el derecho a comunicarse y emitir opiniones por cualquier medio de comunicación, sin discriminación alguna. Este derecho protege, uno, toda opinión de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. Dos, toda forma de expresión por la palabra oral y escrita, lenguaje de signos, imágenes y objetos artísticos. Todo medio de difusión, libros, periódicos, folletos, carteles, pancartas, prendas de vestir, audiovisuales, electrónicos o internet en todas sus formas. También protege toda idea u opinión de interés para las personas, relativas al pensamiento político, asuntos propios y públicos, derechos humanos, periodismo, expresión cultural y artística, enseñanza y pensamiento religioso, incluyendo publicidad comercial y expresiones que puedan considerarse profundamente ofensivas. Lo que debe estar prohibido por la ley es la censura previa, la interferencia o la presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto dado a que los funcionarios están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Hay que explicar que la libertad de prensa, pues es una de las características de las sociedades con libertad de expresión plena, pues es el derecho de los medios de comunicación, como bien lo comentas. Pues esa tarea de investigar, de informar y difundir, pues todas esas informaciones sin ningún tipo de limitaciones, ¿no? Y bueno, este tema que tú tratas acerca de la censura, pues efectivamente amenaza a la libertad de expresión, ya que pues es un instrumento que a veces utilizan pues los regímenes antidemocráticos, ¿no? Estas dictaduras abiertas o autoritarismos que mantienen formalidades de democracia. La censura, bien lo mencionas. Cuando no hay libertad de expresión o cuando esta está amenazada, los medios de comunicación sufren formas de censura. Bien lo comentabas, directas o indirectas, mediante presiones, hostigamiento, ataques o amenazas incluso de cierre, ¿no? Y esta pues censura no se limita a veces solamente a los medios de comunicación, sino que también es empleada en otros ámbitos de la expresión humana, como lo es el cine, la literatura, inclusive la música. De acuerdo con la ONU, la libertad de expresión es un derecho humano y se encuentra recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como bien ya lo comenté al inicio de este episodio.
Entonces, podemos decir que la libertad de expresión pues ya es respaldada por muchos organismos que defienden pues las opiniones de todas y todos. Eh, También se ha visto muy en estos últimos años la libertad de expresión a través de Internet, y es que se encuentra asociada, dependiendo de la legislación informática de cada país, a la libertad de información. En Internet sabemos que pues, la libertad de expresión es contemplada del mismo modo que en los medios de comunicación tradicionales, televisión, prensa escrita, en fin, aunque adaptada desde luego a sus particularidades, como por ejemplo el derecho de la privacidad de la información personal. En este sentido, está sujeta a ciertos estándares de las leyes internacionales, como la protección de niños y adolescentes, de propiedad intelectual, en fin, y su uso indebido pues implica responsabilidades penales y civiles, de acuerdo con cada país. En los últimos tiempos, la democratización del acceso a Internet se considera ya un derecho, lo que además de pues, garantizar esa libertad de información, ofrece una forma eficaz para la defensa de la libertad de expresión y de pensamiento. Lo que mencionas es muy importante, debido a que, por ejemplo, aún hoy en nuestra sociedad, en algunos países se monopolizan mucho las opiniones, pues no se permite que las personas, los ciudadanos, expresen su forma de pensar. Eh, Hay países en los que existe una dictadura, muchas veces se trata de reprimir toda forma de oposición a estas dictaduras políticas. En Colombia, ¿no? Las personas estaban inconformes con las decisiones tomadas por el gobierno y pues se utilizó la fuerza pública para amedrentar a los protestantes. Otro país en la que la libertad de expresión está muy vigilada por el gobierno, pues es en Corea del Norte, ¿no? Vemos que es un país que sufre de pues este fenómeno social, y no se permite que los ciudadanos expresen libremente su pensar y su sentir acerca de su dictador, ¿no? Así es. Y es que a veces se tiene pues que estos sistemas legales a veces reconocen pues ciertos límites a la libertad de expresión, particularmente cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros derechos y libertades, como en los casos de difamación, de calumnia, de obscenidad, de palabras de pelea y propiedad intelectual. Las justificaciones de las limitaciones a la libertad de expresión a menudo pues hacen referencia al principio del daño o al principio del delito. Eh, y estas limitaciones a la libertad de expresión pues pueden suceder a través de sanciones legales o la desaprobación social. Inclusive ha habido casos en donde se han dado pues ambas, ¿no? Y ciertas instituciones públicas pues también tienen eh, que promulgar pues políticas que restrinjan esa libertad de expresión, por ejemplo, los códigos de voz en escuelas estatales, por ejemplo. La libertad de expresión es algo de lo que debemos de gozar todas las personas, siempre y cuando se respeten los pensamientos de los demás. Tenemos eh, que respetar las opiniones de todas las personas que no estén de acuerdo con nuestra postura en algún tema, ya sea político, eh, cultural o religioso. Siempre se debe de tener en cuenta la opinión de los demás, no sobrepasar el límite y saber dialogar, tal vez no llegando a un acuerdo, pero sí, pues, compartiendo los puntos de vista y las perspectivas de cada uno en cualquier tema. Efectivamente. Y en México, pues hemos visto que ha habido de gobiernos a gobiernos en donde inclusive la libertad de expresión ha tenido un papel importantísimo. Quizá en el gobierno panista, en el primer gobierno panista de Vicente Fox, pues se dio un auge en la libertad de expresión, no solamente
se ha dado en estos espacios políticos, sino también en la cuestión del arte, en la cuestión de las protestas, en algunos países, como bien lo comentabas, en el caso de Colombia, y pues también se ha dado en el tema de Internet, en el tema de la música, por ejemplo, donde desde luego a veces se exceden esas limitaciones, ¿no? Y es que gobiernos de todo el mundo pues han llegado a censurar algunas partes, inclusive en el cine, en donde a veces se censuran ciertos fragmentos de las películas que son proyectadas en uno u otro país. Bien, te escucho, Asa, con tu conclusión. Como lo mencionamos anteriormente, la libertad de expresión debe ser es un derecho ya establecido para todos y todas las personas. Es por ello que debemos respetar, ¿no? Afortunadamente la sociedad ha ido cambiando, ha ido evolucionando, adaptándose a las nuevas tendencias que está presentando la sociedad. Vemos ahora muchas marchas con el fin de concientización en distintos aspectos sociales, muchas veces tratando de fomentar el respeto hacia esa cultura, hacia esa corriente social. Se deben de respetar las opiniones, aunque sean diferentes, y pues debemos también de hacer valer nuestra libertad de expresión. Muy bien dicho. Desde luego, hay que señalar que pues el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que pues es esencial a la lucha para el respeto y la promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y aclamar cambios, pues el hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por los gobiernos opresores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o sus valores personales callando pues a otros, ¿no? Y esta lucha por la libertad de expresión pues nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, de respetar la libertad de los demás, a decir desde luego cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos. Es respetar nuestra propia libertad de palabra. Es por ello que pues es fundamental entender que todos pues tenemos este derecho y además que debemos de cumplirlo en medida de lo ya legislado en cada país, ¿no? Bien. Pues yo le invito a que se suscriba a nuestro canal, es totalmente gratis, así como de activar todas las notificaciones para que usted no se pueda perder de nuestro contenido. Puede dejarnos un me gusta y si desea desde luego más contenido, puede dar clic en los enlaces en la descripción de este video. Pues muchas gracias, Asa, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión y sin más nos escuchamos el próximo viernes con otro Café Nocturno. Muy buenas noches.